hora para platicar de los fenómenos paranormales, avistamientos, ovnis, fantasmas, mitos y leyendas. Junto a Anocheciendo en Tatooine, Enigma 1300. Atrévete a descubrir qué hay más allá de lo visible. Buenas noches amigos. Bienvenidos a Enigma 1300 y Anocheciendo en Tatooine, el programa que se adentra en el universo del misterio. Y pues como ya se la saben, viernes de dossier, de misterio, de paranormal, conspiraciones y por qué no, el tema de esta semana, los narcos satánicos. Hoy me acompaña Armando Reséndiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, excelente viernesito a todos esos radioescuchas, toda la gente que nos escucha también a través de Anocheciendo en Tatooine. Y pues bueno, otro tema interesante también que hemos estado platicando, ¿verdad? Y pues bueno, antes que nada, pues una disculpa al público, ¿verdad? Porque estuve batallando ahí y todavía seguimos batallando con la cuestión laboral. Entonces, nada, aquí nos estamos dando un tiempecito para acompañarlos otro viernesito. Y de igual manera le doy la bienvenida al buen Chino. Muy buenas noches, bienvenidos a este su gustado programa de los viernes, donde nos gusta platicar esos temas que nos apasionan. Y siempre es un placer estar aquí acompañados de la comunidad de Anocheciendo, de la mejor comunidad que es Anocheciendo en Tatooine. Y me gusta estar aquí con tremendo Shenki de Montecristo, y también está Armando, que brilló por su ausencia la semana pasada, ¿verdad? Sí, ahí me llegaron muchos correos de gente llorando porque no había estado. Bueno, entonces ya se escucharon pues esos emails, y hasta aquí de regreso el tremendísimo Armando. Sí. Y seguimos con estos temas del mes patrio. Todavía queda pues esta semana y la próxima, ¿no? Ya en este es el último viernes de septiembre. Es el último, no, la siguiente semana. Y se acaba el mes patrio de temas de crimen a la mexicana, y viene el mejor mes del año, que es octubre, y ya clima y temas paranormales. Empiezan a dar el aguinaldo. Y pues bueno, Chino, tengo una duda, ¿por qué no le dices? No me vas a preguntarlo de hace rato, ¿no? No, una duda. ¿Qué te parece? Bueno, no una duda, una recomendación. ¿Qué te parece si nos dices a nosotros y al público de qué es el tema de esta semana? Esta semana, esos temas controvertidos que pasan en nuestro México mágico, como son los narcosatánicos. Porque claro, si el crimen organizado en sí pues es algo muy muy complejo, y pues yo creo que hasta parte pues, desafortunadamente ya común de México, ¿no? Y a esto si le agregas algo también que es muy controvertido como el satanismo, entonces imagínense a dónde llegaron, ¿no? Estos personajes con haber mezclado esas dos, como las aguas del Chavo. Ándale, algo así. Todo mezclado. Entonces, de estos temas que incluye corrupción, que incluye magia, de todo, unos personajes que llegaron a hacer cosas demasiado intensas y densas, de eso se trata los narcosatánicos. Así es. Pues aquí en pues para empezar, no fueron nombrados así, ¿verdad? Pero de narcos pues no tenía nada, y de satánicos pues tampoco, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar el tema. Fue como que un mote así que les pusieron. Ya ves que aquí en México todo... Como lo de los serial killers. Ándale, sí. Pues ponen un nombre, pero que si oyera acá un sustancioso. Les ponen un nombre chilo acá para que cause más impacto, ¿verdad? Pues, ¿por dónde empezamos? Porque está denso el tema de hoy. Es que aquí el contexto ¿va? Pues resulta que por ahí en la frontera entre México y Estados Unidos, a finales de los años 80, pues resulta que la oscuridad tomó forma en un culto sangriento que mezclaba el narco con rituales de magia negra, que un grupo que juraba ser intocable gracias a pactos demoníacos y sacrificios humanos. Ese es un pequeño contexto, pero uno de los personajes principales, dale ahí, ¿cómo será?
Sí, Por eso ya tenemos los primeros comentarios aquí en Radio Mexicana, en la transmisión de Radio Mexicana, nuestras noticias. Rubén Luján, saludos Enki y compañía. Un saludote para Enrique Luján, Rubén Luján, que nos está viendo como cada semana. Un saludote y un abrazote a Rubén Luján. Elmer Rosales, saludos, Forward presente, saludotes hasta Forward, un abrazote hasta Forward, de aquí de Enigma 1300. Leobardo Aguirre, son los más guapos, y nos mandan acá 3 corazoncitos. Gracias Leobardo Aguirre, un saludote y un abrazo. Pues es que equivocado no está, ¿ves? No, aquí Ciudad Peluche presente, Valle del Sol, saludotes hasta Valle del Sol, un saludote para Leobardo Aguirre, gracias por estarnos viendo por ahí. Dejen sus comentarios aquí en el chat en vivo, ya se la saben. Aprovechando el espacio para los saludos, un saludote para el buen Dante Ortiz, que nos está ahí escuchando, y también para Antonio Cervantes Vargas, perdón, Antonio Cervantes Vargas también nos ve ahí a través de Anocheciendo en Tatooine, y también para Abril Estrada, que nos está escuchando también y viendo. Pues un saludote para todos ellos, y gracias por estarnos viendo con este tema tan interesante, ¿verdad? Pues aquí decíamos que el bueno de todo era pues Adolfo de Jesús Constanzo, ¿verdad? Era un tipo de origen cubano, ¿eh? Cubano-estadounidense. Él nace en Miami el 1 de noviembre de 1962, y pues él, pocos meses después de que su madre, Delia Aurora González, huyera de la isla, ella le empieza a enseñar los primeros. A los 9 años su madre le empieza a enseñar lo que son los primeros rituales y todo esto, ¿verdad? La magia de lo que es el palo mayombe. Y pues se preguntarán, caray, pero ¿qué es eso del palo mayombe, verdad? A ver, chino. Okay. Pues ¿vale? Sí. El palo mayombe, pues es una práctica religiosa que tiene raíces africanas. Ajá. Pero él torció un poquito, pues ahora sí que las raíces de lo que era en sí, y él como que hizo ciertas mezclas, porque pues como mencionas, o sea, pues ellos fueron nacidos en Miami, ¿no? Sí. Pero dentro de lo que se movieron en muchos lados, como que fue absorbiendo un poco de cómo manejaban esa religión, ¿verdad? Que le fue agregando como que un poquito, como que de lo él, como su toque, ¿no? Como que no era precisamente como la esencia del palo mayombe, pero pues él. Sí, que esta decíamos que se origina en África, ¿verdad? Ajá. Sí, venía de otra, venía de una religión llamada Bantú, que llega a Cuba a través de los esclavos, ¿verdad? Que llegan del Congo africano, y pues ahí se mezcla con lo que es la religión, con el catolicismo y todo esto, ¿verdad? Y pues el palo mayombe se basa en utilizar más que nada espíritus, ¿verdad? Utilizar estos espíritus con los que ellos se comprometían, ¿verdad? Los llamaban infumbes, ¿sí? A los cuales pues iban y decían que sacaban huesos de un cementerio, de uno de estos cadáveres, y lo alimentaban con cigarros, con alcohol, incluso con sangre de animales, para ellos tenerlos, por así decirlos, dominados, ¿verdad? Y pues que les cumplieran todo esto que les pedían, ¿verdad? Sí, pues por ahí de la década de los 80s, pues cuando él empieza a hacer todas esas prácticas, que también es algo muy similar cuando puse a ver todo esto a lo que hacía Pachita. Ya es que también por esas épocas, que también, o sea, empezaron a ganar fama por lo que hacían, pero con figuras de política, con actores, con personas pues de cierto renombre, ¿no? Que también, o sea, los políticos como que eran muy dados a buscar a este tipo de personajes, ¿no? Como él cuando que hacía su santería y todo eso, no sé, a lo mejor por buscar la protección de que, o asegurar, no sé, que las votaciones, ¿no? Que fueran a ganar, o buscar algún favor, porque también, o sea, dentro de lo que hacían ellos para hacer ofrecer algo, pues es muy similar a las demás deidades que luego existen, ¿no? Como que la Santa Muerte, que le ofreces algo. Y dependiendo de lo que tú necesites, pues es la
La cantidad de la ofrenda, ¿no? Ujú. También. Lo más denso que le vas a ofrecer. Así es, y pues, él llega a México, ¿verdad? Él vivía en Miami y pues llega a México, él buscando ser modelo, ¿verdad? Y empieza a leer el tarot y todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Y él después se regresa a Miami ya con 3 aprendices, ya se regresó con 3 personas, ¿verdad? Pues ahí ya estaban en el 84, que es cuando se vuelve otra vez a Ciudad de México, ¿verdad? Con Martín Quintana y con Omar Orea, que eran sus amantes, dicen por ahí, ¿verdad? Que también tenía tendencias extrañas. Y pues ellos empiezan a este culto, digámoslo así, haciendo, como decía Chino, haciendo limpias, haciendo trabajos así pequeños de protección para políticos, para todas estas, ¿verdad? Y pues muchos de sus clientes, claro que eran traficantes, eran doctores, actores, se dice que también actores y actrices, ¿verdad? Modelos de la farándula. Y pues él empezó a agarrar renombre con todo esto. Y pues llegó a tener incluso hasta trabajos que cobraba miles de dólares, ¿verdad? En ese tiempo hasta $3,000, $4,000 por un trabajo de los que él hacía, ¿sí? Llegó incluso a tener un menú, ¿verdad? De sacrificios, en donde pues ya dependiendo de lo que quisieras y qué tan fuerte querías que fuera el trabajo, pues te ayudaba y te ofrecía. Si querías sacrificar una gallina, pues eran aproximadamente $5 o $6. Ya si querías algo más grande, como una cabra o algo así, pues ya te costaba más, $25, $30, $40 aproximadamente. Una boa, una serpiente, pues ya era más difícil de conseguir, entonces ya cobraba $450 aproximadamente. Fíjate, hasta una cebra llegó a ofrecer, o sea, por más de $1,000, e incluso crías de león. Sí. Pues es que tiene sentido, porque en muchos libros que te hablan de magia y que te hablan de rituales para invocación y todo eso, en ocasiones te piden cosas que prácticamente es imposible de conseguirlas, ¿no? Entonces me imagino que en su momento, o sea, si te piden un objeto que es muy difícil de conseguir, entonces pues dicen las personas, no, pues entonces yo creo sí va a surtir efecto, lo que necesito, ¿no? Porque me está pidiendo que algo pues que es dificilísimo de conseguir y me está cobrando, no sé, tanta cantidad de dinero, entonces pues ok, pues voy a ver qué sucede, ¿no? Así es. Y pues echa. Sí, nos quedó un minutito, ¿eh? Un minutito ya para irnos aquí al primer cortecito. Y pues díganos qué sabían ustedes. Teléfono en cabina 656-613-1113 por si gustan llamarnos, dejarnos aquí Lo interesante sería decirle al público, ¿qué se imaginan cuando escuchan la palabra conjugada narcosatánicos? Narcosatánicos, exactamente. Sí, porque son 2 palabras, ¿no? Sí. Pero ¿qué se imagina, no? Vamos a ver si que ahí en los comentarios de Radio Mexicana y también aquí en Anocheciendo en Tatooine, 2 semanas sin venir, si me trago, nos pueden comentar algo ahí. Así es, y pues vámonos al primer corte y ya regresamos en Enigma 1300. Y regresamos amigos a Enigma 1300 y continuamos con el tema de hoy, los narcos satánicos. Adelante. Pues ahorita que mencionabas, bueno, ya que empiezan a hacer toda esta actividad ya de magia, invocaciones y todo esto, ¿no? Pues resulta que por ahí en un rancho llamado Santa Elena, cerca de Matamoros, Constanzo instaló su altar, famoso Enganga, un caldero ritual alimentado con sangre, órganos y huesos. Que eso ahí si checan ahí en las fotografías y lo googlean, está así literal, es una olla. Sí. Donde iban echando partes. Empezaron con algo sencillo, ¿no? Por llamarlo de una forma, ¿no? De animales, así, pues algunas 2, 3 cosas, que hasta que ya llegó un momento que necesitaban
pues parte de lo que las creencias de ellos, ¿no? Que eran partes humanas, que es lo que... Pero para también un poquito de contexto con esto, ¿no? Todo esto empezó porque estuvieron ya ligados con unas personas que estaban dentro del crimen organizado, ¿no? Que es que él también pues vio la oportunidad de generar más dinero haciendo cosas ilícitas. Es cuando se involucra con estos grupos, y que también ya ahí adentro pues empiezan a ver lo que él decía que era capaz de hacer, ¿no? Entonces se involucran ya también ellos y le empiezan a pedir pues ese tipo de protección a él, y pues el que es el que manejaba estos rituales, pues es lo que él les decía a ellos que es lo que la Nganga necesitaba para alimentar ese poder, ¿no? Para que poder proteger ahí a todos los que están ahí dentro de todo esto, ¿eh? El culto. Que incluso, o sea, decíamos que entre las personas que acudían a él, pues eran gente, incluso policía, ¿verdad? E incluso el investigador de narcóticos, él y el jefe de la Judicial Federal, pues estaban con él, ¿verdad? Pertenecían a esto que llamamos su culto, ¿verdad? Y es a través de él que conoce a estos otros narcotraficantes, ¿verdad? Y pues muy poderosos, ¿verdad? Para ese tiempo, lo cual pues le permitía hacer estos trabajos, ¿verdad? Estos trabajos con los que cobraba pues una buena pasta, ¿verdad? Y pues incluso se iba a decir que había unos que le atribuían el éxito y poder a Constanzo, dándole pues muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas el rancho lo obtuvieron a través de uno de estos narcos poderosos, ¿verdad? Que se lo cede para que tuviera su centro de operaciones ahí. Sí, pues es donde llevan a cabo todas estas acciones y donde los cuerpos eran pues desmembrados, ¿no? Y en específico no era como que eran personas random, no así que fueran específicamente por alguien, por alguna razón. Simplemente lo que necesitaban era una persona, un sacrificio humano. No sé si ya estamos diciendo muchas palabras y nos se va a desmonetizar esto, porque a veces que ahorita la censura está, pero bueno. Era cualquier persona random, y pues lo desaparecían y hacían su trabajo que tenían que hacer y lo ofrecían ahí a esta mentada Nganga, ¿no? Y hasta que, pues bueno, o sea, y sí, como mencionabas, ese lugar era, pues, lo pusieron a disposición a estas personas, y también, pues, era un México muy, muy corrupto, ¿no? No es que ahorita ya sea... Ya mejor. Fíjate que, bueno, ya que están mencionando todo esto de la cuestión de las personas que empezaban a juntarse y hacer este tipo de prácticas. Antes del corte, pues mencionamos, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que se llama así el tema, ¿no? Y por qué se le adjudicó el nombre de narcos satánicos. Pues por ende, ¿no? Ya estamos ahorita hablando de esto, de que ya había política y gente del crimen organizado. Entonces de ahí más que nada, aunque ya explicamos, o bueno, ustedes ya explicaron desde un principio que no estaban dedicados a esto, sino que simplemente el trabajo fue tan bueno, no lo hagan nada en casa, pero que fue tan bueno, que igual empezó $4, ¿sí? Hasta 450 dijiste. Lo más caro era la cebra, la cebra. León. El león. El león, sí, que ese era... Sí, 4,000. 4,000, perdón. $4,100. $4,100. Sí, y échale para los 80s que fue esto, ¿no? O sea, sí, el dólar estaba bajo. Entonces, pues de ahí, ¿verdad? Es donde, bueno, ya después de que se da a conocer todo esto, pues ya es cuando le ponen el nombre, porque ya este culto ya estaba avanzando a rangos muy superiores, muy arriba. Pero también, ahorita que mencionas eso, que de satanismo no tiene nada, que también sí es cierto, o sea, no tiene sentido, porque, o sea, las prácticas que hacían no era satanismo, o sea, no, es de otra religión, bueno, por ser otra, no sé, sí, otro pues culto, otra deidad, ¿no? Sí. Pero pues yo creo en su tiempo, pues vieron esas prácticas y pues, todo era pánico satánico, y todo lo que malo era de Satanás, ¿no? Pero en realidad las prácticas y todas las engangas y todo lo que
se encomendabas, ellos no tenían nada que ver con el satanismo, o sea, No, ellos no, nada. ahí a alguien se le ocurrió y a lo mejor, no, pues es que, o sea, todo era de Satanás, ¿no? Entonces, Sí, porque incluso Hasta los tazos. sí, cierto. Elvira y compañía y todo. Sí, o sea. Entonces, pues no, pero no, o sea, el satanismo pues no tiene nada. exactamente, no hay nada. Que cuando él ya se empieza a relacionar con todas estas personas, ¿verdad? Del crimen organizado, él incluso intenta que lo admitan, ¿verdad? Dentro de estas organizaciones, pero pues se lo niegan, ¿verdad? Que ellos lo querían para protección. Él les decía exactamente por dónde tenían que pasar, a qué hora tenían que pasar y todo, ¿verdad? Y les resultaba siempre. Pues cuando él pide que lo ingresen a una de estas organizaciones, pues le dicen que no, ¿verdad? Y él como que lo tomó como con mucha calma, así Sí. como que muy tranquilo. Pero pues ¿Sabes orar? ándale, así dijo muy dentro de él, ¿verdad? ¿Sabes orar, verdad? Y al poco tiempo, ¿verdad? Pues uno de los así más conocidos, pues Guillermo Calzá y 6 miembros de su familia desaparecieron, ¿sí? Días después la policía encontró en el lugar donde se les vio por última vez, pues encontraron velas consumidas y otro tipos de artefactos que indicaban algún tipo de ritual, ¿sí? 6 días después, de ahí del río Zumpango, recuperaron 7 cadáveres, fíjate. Exactamente los que se habían perdido con señales de tortura. A estos se les veía que les habían cortado los dedos, las orejas, les habían sacado el corazón y les habían quitado los órganos sexuales, ¿sí? A uno le faltaba parte de la columna vertebral y a 2 también les faltaba el cerebro, ¿sí? Era como que muy... como que, sí, pues como que ya sabían más o menos para dónde iba la cosa, ¿verdad? Pues es que hasta donde más o menos tengo entendido, si hay partes específicas donde te pide lo que tú necesites, ¿no? La enganga y el Sí, palo y todo porque esto, ¿no? la enganga era dependiendo de lo que... La podías incluso hacer más poderosa, decían, ¿verdad? Que si querías que tuviera más fuerza, pues no sé, secuestraban un vato musculoso y le mochaban los brazos y los ponían ahí. Si querían que fuera más inteligente, pues cerebros, más joven, niños. También por ahí, ahorita no recuerdo, pero sí hay un caso muy denso de eso, de desapariciones de menores que también relacionados a santería y todo eso, pero es algo de eso. Esto con referencia a que tenían la creencia de que si necesitabas algo en específico, era como que el órgano específico que le ibas a quitar a la víctima, ¿no? Ajá, para hacer Por el eso sacrificio. Por eso eran como que muy específico lo que las partes faltantes, ¿no? Sí. Y después de todo esto es cuando conoce a esta mujer, ¿verdad? A Sara Aldrete. Que a ella la conoce, pues, por... No se asusten, No, me llegó a ustedes, ¿no? No. ¿Quién sabe por qué llegó? ahorita? Sí. Un poco atrasado. No, sí me llegó las... Las bueno, normas. aquí para el público, ¿verdad? Me llegó la alerta La del... sísmica. sísmica. Bueno, Qué raro. Qué extraño. Es que sí me llegó en la afuera mañana. de la guerra de los mundos, ahí caminando. por Sí, ahí. ahorita que salgamos de Los profetas del aquí, Apocalipsis. nos vamos a encontrar Sí. con... ¿De quién estabas hablando, perdón? De que aquí es cuando conoce a Sara Aldrete, ¿sí? Que ella la conoce pues porque tiene un accidente con su auto, ¿verdad? Y no sé, creo que chocaron y él se baja y pues, la ve y al verla pues como que acá dice ajas, ¿verdad? Ajá. Pero ella era novia de un narcotraficante, ¿verdad? También. Y él se la involucra mucho, ¿verdad? Con él hasta que pues se va con él. Incluso dicen que él fue el mismo Constanzo quien la pone contra el que era su novio en ese entonces, pues para que no tuviera otra opción más que irse con él, ¿verdad? Y ella se vuelve la madrina de este culto. Del negocio, porque él ya lo veía como un negocio. Sí, sí, exactamente, era un negocio para él.
Sí, de hecho ahí pueden checar, no sé si todavía está disponible la serie de donde entrevistan a ella, esa Sara Aldrete, y pues ahí platica más o menos también cómo fue que hicieron los hechos. Pero bueno, ¿quieres mencionar algo más ahí de ella? No, dale. Pero también por ahí, uno de los casos que se comenta que cambió todo el curso de todo esto, por ahí de marzo de 1989, ya cuando el culto ya se sentía intocable, que inclusive sentían que las balas no los tocarían, que inclusive se sentían invisibles, así literal, o sea que Sí, que ya que no. no los veían. Eran tan fuertes las creencias hacia estas prácticas. Este culto cometió un fatal error de secuestrar a un tal Mark Kilroy, un estadounidense que había cruzado Matamoros para disfrutar de ahí del Spring Break, ¿no? El degenere. Sí, exactamente, el degenere en todo lo que hay. Pues Ajá. ya nos llegó el segundo corte. Y ahí volvemos en Enigma 1300. Y regresamos amigos a Enigma 1300. 656-613-1113, teléfono en cabina para si gustan llamarnos, darnos algún datito por ahí también de este tema, los narcos satánicos. Nomás para recordarles que el buen Chino estaba contándonos ahí respecto que entre marzo y abril del 89 cometieron un grave errorcillo. Correcto, secuestraron a un a un estudiante norteamericano. Esto pues como que cuestión técnica. Había cruzado Matamoros pues para la fiesta, todo esto, ¿no? Lo que pasa con esto es que su desaparición llamó mucho la atención de la policía norteamericana y pues claro que presionó al gobierno mexicano y hicieron, ahora sí, México pues, se realizó una búsqueda implacable. Sí, pues Estados Unidos dijo, ¿nos ayudas o quieres libertad? Claro que como era estadounidense, pues sí, fueron y hicieron su trabajo, ¿no? Pero mientras tanto, nada más porque no traigo aquí el saldo de las víctimas, hasta cuando... ¿Cuántas víctimas llevaban hasta cuando pasó esto? Pues ahorita lo revisamos. Dice... Pero cuando resulta que cuando... alrededor de 15, dice. 15 anteriores a la desaparición de él. Sí. Entonces, todas esas 15, ¿no? Pues ahí carpetazo, ¿no? Y a lo que sí. Pues, pero ya cuando desaparece este estadounidense y el gobierno y la policía de Estados Unidos presionan al gobierno de México, es cuando, pues, realmente quieren o empiezan a hacer pues, lo que deberían de hacer desde un principio, ¿no? Empiezan a hacer su investigación. Esto los llevó, o sea, realmente hicieron su trabajo que descubrieron el rancho de Santa Elena, por ahí del 11 de abril del 89, donde la policía desenterró 15 cuerpos mutilados y halló pruebas. Que fue 2 días antes cuando este Serafín, ¿verdad? Se pasó el retén. Sí. Se pasó un retén. Sí, correcto. Pues él creyendo, ¿verdad? Que no lo iban a pasar, que no lo iban a ver. Que era invisible. Que era invisible, exactamente. Y pues lo siguieron Ajá. hasta el rancho, de hecho. Sí. Hasta allá lo siguieron. Incluso cuando llega al rancho y se baja, o sea, ve a los policías ahí, todavía les dijo, ¿verdad? ¿Qué onda? Ajá. Y todos los policías lo amedrentaron. Con chavito no que le pegan. Todavía los policías lo amedrentaron y todavía él tuvo así los cojones Ajá. de decirle a la policía, pues dispárenme si quieren. Ajá. Al cabo las balas a mí no me van a hacer nada. Así, fíjate. Sí, pues se pusieron así en la actitud y sí es cierto, es cuando ellos quieren huir y van tan seguros que son invisibles que ellos pensaban que iban a pasar entre la policía, ¿no? Ajá, sí. Y los policías se quedaron así como que, ¿y estos qué? O sea, ¿Qué rollo con estos? porque la verdad es así como que venían caminando hacia ellos y los policías, pues, ¿y estos? Pero los maleantes sí estaban seguros que eran invisibles. Ese calibre era la... Así de confianza tenían en Constanzo, ¿verdad? En la deidad que los iba a proteger. Ajá. Y en base a esto, pues sí, los detuvieron a ellos y es cuando sí se llega a hacer la investigación y se llega al rancho este. Que es cuando los empiezan a interrogar ahí mismo en el rancho, ¿verdad? Los empiezan a interrogar ahí y que pues les dicen, ¿verdad? A ver, pues ¿dónde está el cadáver?
Y a lo que incluso uno de hasta el velador, ¿verdad? Hasta el velador lo agarraron y los cuestionaron, ¿dónde está el cadáver? Y incluso dicen, uno de ellos dice, ¿cuál de todos? O sea, pues también se quedaron así, no, nomás es uno. Entonces, pues no, aquí hay más o menos aproximadamente 15, 20 cadáveres. No, pues el de tal, le enseñan la fotografía de Mark Kilroy, ¿verdad? Y señala, ahí está, ahí donde sale ese alambre ahí. El güerito. Exactamente. Pero sí, y todas estas evidencias están en las fotografías y se ve todo. Fíjate que si no hubieran cometido ese pequeñísimo error, tal vez todavía continuarían sus proyectos de vida. O sea, si estos, o sea, no hubieran ido con la idea de que realmente la policía no los iba a seguir, que eran invisibles. Sí, pues todo fue una cadena de acontecimientos malos para ellos. Y ahí es donde también encuentran el caldero, ¿verdad? Encontraron el caldero en donde estaba pues el cráneo de la cabeza de Kilroy, ¿verdad? Donde se hacía de Mark Kilroy, exactamente. Ahí la mezcla, ¿va? Sí. Sí, pues ahí está escena y todas las partes y todo. Desenterraron 15 cuerpos. De ahí, todos mutilados, cuyos cerebros y otros órganos y huesos habían sido utilizados en estos rituales. Se pudieron identificar a 12 víctimas, entre ellas pues claro a Kilroy, pero jamás se pudo conocer la identidad de los otros. Sí, pues imagínate, no había así como que un sistema así de reconocimiento, ¿no? O sea, que se quedaron, yo creo, pues así en el olvido, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Pues sí, pues no nos pusieron, no hubo forma de reconocerlos. Y pues sí, como mencionan, igual hubieran estado activos mucho más tiempo si no hubieran cometido esos errores. Pero desafortunadamente todo esto, o sea, había muchas personas involucradas también dentro del gobierno, dentro de la policía. Que dicen que esa es una de las razones por las que mataron a Constanzo, ¿verdad? Porque a él lo agarran en la Ciudad de México. Sí. Él ya se había escapado, ¿verdad? Él ya se había a este apartamento que tenía allá, el cual había comprado años antes, cuando empezó todo su auge. Sí. Y pues ahí lo de Kilroy estuvo algo muy chungo, más bien, ¿verdad? Muy chungo. Pero ahí o sea, eso es lo que quedo pensando. Pero si México le hubiera dicho que no a Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues déjamelo resuelvo yo, ¿no? O sea, ¿en qué posición se hubiera puesto Estados Unidos para... Ok, si no lo resuelves tú, entonces mando yo a las personas indicadas para que hagan la investigación. Pero es así como que nada más porque ellos quieren pueden entrar a investigar, así lo que ellos quieran. Porque en la actualidad todavía sigue siendo mucho un problema todavía eso, ¿no? Que con la violencia y todo lo que pasa aquí en México, que Estados Unidos a fuerza quiere mandar ayuda y que no, yo te ayudo a combatir el crimen y que yo te ayudo con todo esto, pero bueno, creo que estamos de acuerdo que el gobierno, muchas personas no estarían de acuerdo porque pues también no les conviene, ¿verdad? Hay muchas cosas que no les conviene que se sepan, ¿verdad? Por lo mismo también yo creo que no permiten la entrada porque hay ciertos protocolos que tienen que cumplirse, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, tuvo una mezcla de todo, ¿no? Y como no podía faltar de esos casos perturbadores como los que hemos hablado, como los criminales como la Matavijitas y todos estos personajes, ¿no? Que fue una época, en los 80s, muy densa en muchos lados, no nada más aquí en México, ¿no? También en Estados Unidos, y hubo criminales muy activos en esa época. Fue la época clímax, ¿no? De los asesinos en serie. Porque no existía toda esta tecnología para recaudar datos biométricos y demás, ADN, todo esto. Entonces era mucho más fácil ser un asesino serial. Fíjate que sí, no había, o sea, no había como que seguridad en ningún lado, ¿no? O sea, prácticamente pues, podías hacer lo que tú quisieras porque pues no había forma de que... Pero sí, pues ahorita yo creo que casi la mayoría de las casas tienen cámaras, ya hay mejores alumbrados, ya hay muchas formas de
de detectar muchas cosas, ¿no? Y en aquellos entonces, pues imagínate, literal podías hacer lo que tú quisieras, ¿no? Así es. Y pues, como decíamos, a Constanzo lo encuentran en la Ciudad de México, ahí junto con Martín Quintana y pues Sara Aldrete y León Valdés, el Dubi, que era su guardaespaldas, ¿verdad? Se dice que a ellos también ellos estaban bien escondidos ahí, ¿verdad? Pero se dice que los atrapan, que la policía acude ahí debido a una denuncia, ¿verdad? A una denuncia de una vecina que pues al oír el desastre y todo, ¿verdad? Que para esto pues Constanzo ya había visto en las noticias pues todo lo que había pasado allá en el rancho, ¿verdad? Que incluso había visto cómo destruían su enganga, sí. Lo cual para él pues fue como pues, que así como que él tenía tanta creencia en esto que dijo, acabo de perder todo mi poder y todo, ¿verdad? Ahí fue donde como que yo digo que fue donde se derrumbó y se desquició un poco, ¿verdad? Porque pues técnicamente, viéndolo de algún punto de vista, era un cartel, ¿no? O sea, podía decirse, ¿no? Porque pues era él y pues todos los integrantes, pues desafortunadamente pues, o sea, el punto de todo esto era el dinero y pues se fueron por el lado de que ponemos a que no tiene nada de satanismo esto. Y que a lo mejor no era que sus hechizos hicieran tanto efecto, sino que como tenía estos amigos y estas personas también que trabajaban dentro del gobierno y dentro de estas estancias, pues a lo mejor él con el mismo dinero que cobraba, a lo mejor él mismo pagaba sobornos, ¿verdad? Y por eso les decía, mira, a tal hora tienes que pasar por aquí, van a estar tal y tal, pero pues ni te van a tomar en cuenta. Sí, y vio la manera también de utilizar sus recursos y sus creencias y para él posicionarse y pues conseguirlo, pues, a fin de cuentas lo que él quería, ¿no? Que también pues, era tener dinero, tener poder y tener pues todo lo que hizo. Sí, y pues ¿has visto cómo está ahorita el rancho ese? Fíjate que en la actualidad no sé si todavía, o sea, no tiraron ni nada. O sea, está, pues son las puras tapias, ya está todo tapias nada más, están las rejas tiradas y todo. Creo que sí lo quemaron, ¿no? Hay partes que están quemadas, pero fíjate que la construcción sí está muy rara porque tiene muchos pasadizos, un sótano bien raro, con muchas partes donde se ve que eran paneles secretos donde escondían cosas, yo creo. Se ve una parte de unas escaleras donde tenían un altar ahí también. Pues que me imagino que también más o menos sospechaban que si les caía por ahí la ley, pues tenían, ya es que son buenos para hacer túneles, entonces por ahí a lo mejor se hacían, tenían ahí sus pasadizos y todo eso. A lo mejor no un túnel para salir por otro lado, sino hay más para tener como un búnker, ¿no? Por si les caía la ley. Si les caía Sí, exactamente. Que pues sí se puede visitar, fíjate, esa construcción por ahí. Sí se puede visitar todavía. Y pues vámonos al último corte y regresamos en Enigma 1300. Y regresamos amigos al último segmento de Enigma 1300. Saludotes para Adriana Arroyo que anda por ahí. Saludotes, gracias Adriana Arroyo por estarnos viendo aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias. Y pues vamos, ¿en qué nos quedamos? En la captura, bueno, no sé, está en el departamento donde la policía ya iba. La policía ya había recibido una denuncia, ¿verdad? De una vecina. Y pues ahí llegan los policías y los reciben a balazos, así como así. Y pues estos, al verse superados, pues pidieron ayuda a los federales, sí. Piden ayuda a los federales y se dice que ahí Constanzo como que perdió el sentido de todo, que incluso se agarró quemando fajos de dinero
así de, sí, pues, y los lanzaban a la calle. Por la ventana para que viera ahí como que... Los lanzaban, incluso monedas también. Aquí dicen que fue cuando Sara Aldrete aprovechó para escribir una nota y lanzarla también, como diciendo que, pues ella tratando de deslindarse, ¿verdad? Diciendo que la tenían secuestrada y que pues que fueran a ayudarlos, ¿verdad? Después de 45 minutos de agarrarse a balazos, ¿sí? Pues es cuando entran y localizan a Constanzo, lo localizan muerto, ¿sí? Se dice que aquí es donde están las dos teorías que dicen. Una dicen que porque ahí a su guardaespaldas y al otro que era su amante, ellos sí los agarraron. Ellos sí están, y a Sara Aldrete, ¿verdad? Se dice que Constanzo le pidió a Valdés, a su guardaespaldas, que lo matara. Y dice, no, pues. Y pues se negó. Al principio se negó, ¿no? Ahí Constanzo se enoja y dicen que le puso una hostia. Una bofetada, dale pierrotazo. Y le dijo incluso, si no me matas, te va a ir muy mal en el infierno. Y así. Y pues dicen que sí pues lo tuvieron que matar. Él de hecho, y dicen que hizo esto porque él decía, pues que yo voy a renacer, ¿verdad? Voy a ser más poderoso todavía cuando regrese. Y otra es que los mismos policías, ¿verdad? Pues por miedo, y los federales, por miedo y temor a que hablara, que lo agarraran vivo, y que al llevarlo él soltara de quiénes eran los que estaban coludidos con él, ¿verdad? También eso también es otra teoría que se dice por qué lo asesinan a Constanzo, ¿verdad? Más real, ¿no? Sí, pues es que no había de otra, o sea, o era el mismo, o era alguien de ahí que se aventara la misión, porque de todas maneras si lo agarraran allá afuera, pues también o sea, al final iba a ser el mismo, ya nada más a fin de cuentas iba a ser quién se iba a aventar la misión, ¿no? Pero no tenía otro final, a fin de cuentas. Así es. La sentencia, pues le dan 30 años de cárcel al Dubi, al que era el guardaespaldas, ¿verdad? A Valdés le dan 30 años de cárcel. A Sara Aldrete al principio fue sentenciada nada más a 6 años. Porque estaba secuestrada. Porque supuestamente estaba secuestrada. Pero cuando terminó esa sentencia, le dictaron otra sentencia. Y allí es donde ya se comprobó que ella sí estaba coludida, estaba súper metida en todo esto. Ella pues era el mano derecha. Incluso ella participaba en los rituales de sacrificios, ¿verdad? Y le dieron 60 años más. Sí. Le dieron 60 años todavía. Ella pues todavía está ahí en la cárcel. No hay número oficial de víctimas, eso sí, nunca se supo exactamente cuántas fueron las víctimas de estos narcosatánicos, ¿verdad? Pero en el rancho dicen que localizaron unas 23 cuerpos. Ajá. Y ya en Ciudad de México se le atribuyen alrededor de 43 víctimas también. O sea que sí son bastantitas, ¿verdad? Sí. Sí, pues fue uno de esos casos que causó shock internacional, ¿no? Porque pues, o sea, mezclar las creencias de este tipo de creencias para cometer ilícitos. Que bueno, o sea, como ahorita les mencionaba, pues también hay gente que se encomienda a la Santa Muerte, ¿no? Y también hacen muchas, pues, le rinden tributo y depende. También muchos se encomiendan para hacer cosas malas, como lo que hicieron aquí los narcosatánicos, que creo que ya entendimos que de satánicos no tiene nada. Sería como que los narco... Pues ni de narcos, porque no traficaban ellos nada, de hecho. Entonces, creo que más bien fue el nombre como que así muy sensacionalista, muy amarillista, ¿no? Porque pues vieron así todos los
artefactos, simbología, todo eso, y pues lo relacionaron luego, ¿no? Pues, crimen organizado, son satánicos y son narcos. Son sacrificios y todo esto, Sí. secuestros. ¿Cómo no dijeron políticos satánicos? No, ¿verdad? O sea, le pudieron haber puesto cualquier otro nombre, pero yo creo que era como que el que rimaba acá chido, ¿no? Sí. Que dijo, no, pues vamos a dejarle narcosatánicos y van a ver que por Va ahí a el pegar. 2025 van a seguir hablando de ellos, ¿no? Entonces, sí estuvo muy denso y fueron alrededor de, ¿qué será? 9 años los que estuvieron por ahí activos, ¿no? Fue del 82 al 89. 89. ¿no? Entonces, imagínate. Lo que se sabe, pues. Ajá. O O sea, sea, porque llegan, creo que también a un punto de que, o sea, que ellos ya piensan que pueden hacer lo que quieran y es cuando se empiezan a descuidar, ¿no? Por llamarlo de una forma, ¿no? Que puedes hacer lo que tú quieras. Piensan que pueden hacer lo que tú quieras y lo puedes hacer a cualquier hora y que todo el mundo se dé cuenta al cabo que, ¿verdad? Es como lo que le pasa a los serial killers, ¿no? Que ya llega un punto en que ya piensan que son intocables y nada les va a pasar. se les hace tan normal Ajá, en los eventos que hacen que ya piensan que Ajá. no va a pasar nada extraño. sí, empiezan a normalizar y pues en algún punto pues el punto de quiebre de ellos fue precisamente eso, que cometieron ese error al pensar que nada les iba a pasar por sus creencias y que estaban protegidos por esta deidad a la que pues estaban Encomendados. Sí, exactamente. Y pues no, es que pues ella incluso sacó un libro, ¿verdad? Sí, Sara Aldrete sacó un libro Sí. en donde pues ella dice que nunca Narra estuvo, todo. donde narra Pero- todo, pero ella dice que nunca estuvo involucrada, que supuestamente ella estaba apenas iniciando el proceso para ser integrante sí. de este Pero culto. más que un libro sería como que una confesión, ¿no? Porque Sí. pues Mira, imagínate, decía, mira, les voy a contar cómo los agarrábamos, pero no era yo. Sí, no era yo. Lo estaba viendo. Sí, yo estaba viendo cómo los golpeábamos. Digo, los golpeaban. Sí, nada. Porque pues, sí, pues, sí, sería más como, o sea, va a platicar todo lo que estaban haciendo, pero claro, y le va a preguntar, ¿y tú cómo sabías lo que estabas haciendo tú en ese No, que momento? apenas estás entrando. Ajá. Sí, sí, claro. Exactamente, ¿verdad? Y pues se cree que uno de ellos dijo que incluso que se cree que todavía sigue, ¿verdad? Sigue este culto activo Ajá. todavía en algunos lugares, que la hermana de uno de ellos y el mismo Orea, que incluso dicen que hubo una madrina antes de Sara Aldrete, ¿verdad? Y que siguen operando en algunos estados todavía. Entre ellos, pues los más populares serían Jalisco y Monterrey, y que incluso ahí es mucho más grande de lo que fue en Tamaulipas. Pues sí, es muy probable porque pues simplemente nada más le cambian de nombre y pues Cambian de nombre y cambian de jefe, ¿verdad? ajá, y siguen siendo, en fin de cuentas, siguiendo las mismas bases, ¿no? Desde donde se fundó todo eso, pero pues a lo mejor, quién sabe si todavía siguen utilizando, a lo mejor siguen con esas creencias del palo y el engaño, ¿no? A lo Sí, mejor. así es, sí. Y pues se nos está acabando el tiempo. Bueno, pues bueno, antes que nada, pues, agradecerles que hayan estado esta noche aquí con nosotros, nos hayan acompañado y pues también a la gente del público que estuvo ahí comentando. También recordarles que la próxima semana vamos a tener un tema nuevo, también que tiene que ver con las fechas festivas de nuestra independencia. Hemos estado hablando de cosas pues más locales, ¿no? A nivel nacional. Chino. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes donde hablamos de aquí en su programa favorito, y qué mejor que en esta, que es la mejor comunidad de Anocheciendo en Tatooine. La próxima semana el último tema de Crimen a la Mexicana, y pues como les comentaba, el mejor mes del año. Y pues por lo pronto nos despedimos. Me encuentran en las redes sociales como Chino X y en YouTube como Mentes Ignotas, y recuerden que sería esta simulación, es una buena conspiración. Así es, y yo soy Echenki de Montecristo, y así me pueden encontrar también en todas las redes sociales. Y recuerden escucharnos los viernes también, todos los viernes aquí en Radio Mexicana y en Anocheciendo en Tatooine, también así nos pueden encontrar. El próximo viernes tenemos el último tema mexicano, y luego empezamos con lo bueno, con octubre, ¿verdad? Y acuérdense, hay que pensar fuera de la caja, ¿vale?
Bueno, una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias Chino, gracias Enki por estar aquí. Bueno, pues por permitirme ser parte del equipo. Y a mí me pueden encontrar en mi Facebook personal como Armando Reséndiz. También me pueden encontrar en mis páginas oficiales como AR Exploración Paranormal. Me pueden encontrar en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y... ¿qué más falta? Instagram. No, ya. OnlyFans todavía no. Ah, sí, Only, ya abrió Only también. Y ahí, bueno, ahí me pueden encontrar como AR Exploración Paranormal. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros fuimos el equipo de Anocheciendo en Tatooine. Y esto fue Enigma 1300. Chao. Enigma 1300 te espera en la próxima edición para seguir platicando sobre el fenómeno paranormal y los eventos extraños. Porque, aunque no lo veas, hay un mundo que comparte el espacio con nosotros.